Entonces nos queda, ¿verdad?, menos el voltaje de base, ¿verdad?, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más donde está la corriente emisor, lo sustituí por corriente base por beta. ¿Por qué? Porque bueno, la corriente de emisor es aproximada a la corriente de colector, entonces es prácticamente la misma, por la resistencia emisor, ¿no? Entonces, en este caso, la incógnita que queremos hallar, ¿verdad?, es la corriente base, ¿no? Entonces la corriente base la despejamos, ¿no? Entonces nos queda que para poder calcular la corriente base, nos queda el voltaje base menos el voltaje base emisor dividido por la resistencia base más beta por resistencia emisora. Entonces nos queda 6.52 menos 0.6 voltios, ¿verdad?, dividido entre 51.10 kilo ohmios más 99, que vale beta, por 1120 kilo ohms, ¿no? Al hacer eso, me queda una corriente de base de 53.37 microamperes, ¿no? Y como la corriente de emisor es aproximada a la corriente de colector, bueno, me queda que la corriente de colector, ¿verdad?, va a ser igual a beta por corriente de base, ¿no? Y eso va a ser igual a 5.28 miliamperes, ¿no? Entonces realizamos el mismo procedimiento, pero en este caso en la malla 2 nos queda menos el voltaje de la fuente más la resistencia de colector por la corriente de colector más el voltaje de colector emisor, ¿no?, más corriente de emisor por resistencia de emisor, ¿no? Entonces la incógnita que queremos hallar aquí es el voltaje colector emisor, ¿no? Entonces lo despejamos y nos queda 12 voltios menos RC, que en este caso va a valer 2 kilo ohmios, por la corriente de colector, que en este caso vale 5.28 miliamperes. Eso me da 10.56 voltios, ¿verdad?, menos la corriente de emisor por la resistencia emisora. En este caso es como la resistencia de emisor es aproximadamente a la de colector, bueno, multiplicamos los 5.28 miliamperes por los 1120 kilo ohms y eso me da 5.91 voltios, ¿no? Al hacer la resta, ¿no?, me queda menos 4.47 voltios, ¿no? Entonces, bueno, al calcular la corriente de emisor por la resistencia emisor, bueno, calculo el voltaje emisor, bueno, en este caso 5.91. Entonces, como voltaje colector emisor me queda menos 4.47 voltios, ¿no? En este caso, ahora voy a explicar lo que pasa, ¿verdad?, en saturación.